Estamos aquí con un amigo de nuestro programa, el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del gobierno de Neuquén. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Basilio? Beso enorme, abrazo grande para allá, para Catamarca, para la tierra nuestra, Bueno, la tierra elegida, en el caso tuyo, tucumano, mandato cumplido, así que claro, abrazo grande. que después de entender y saber por qué se hizo la autonomía, dije, bueno, tenían razón los catamarqueños de separarse de Tucumán. Mirá lo que pienso, ¿no? Así que Eso, bueno, felices 200 años, felices 200 años. Acá en la Patagonia les 200. parece un montón. Es Claro. como cuesta explicar eso de 200 años y de la Mm. importancia, ¿no? Para que tuvo para los catamarqueños dar esos primeros pasos ya como una provincia libre y, digamos, autónoma de Tucumán, de Santiago del Estero. Así que Sí. felicidades también para todos. Bueno, esta entrevista sale también por nuestro canal de YouTube y vemos a través de la ventana cómo están floreciendo ya los árboles frutales. Estás precisamente en la ciudad de General Roca, ¿no? Acá en la capital nacional de la manzana, ya en esta época ya empiezan a florecer los duraznos, los ciruelos, la manzana empieza ya a generar sus primeros brotes y como recordábamos cuando éramos chicos, ya a finales de agosto. Este año tardó un poco más porque hubo poco nieve, pero siempre es a principios de agosto. En este caso fue en los últimos días de agosto. Se larga el agua y aparecen los canales, las acequias ya llenas de agua, llevando agua a todas las chacras, así que me siento, te decía fuera del Mm. micrófono, en Valle Viejo, en Fray Alberto de Q, como cuando éramos chicos, que Bueno, era sabés la que cuando pelea se peleaban por el tiempo del agua. así es. Cuando estuve en enero visitándote y visitando la Patagonia, le cuento también a la audiencia, tuve el privilegio de ver dónde nace el río Limay, ahí en el lago Nahuel Huapi, y cómo pareciera que se eleva el lago y nace el río. Qué cosa tan dramática y tan interesante a la vez, ¿no? El nacimiento de un río en uno de estos lagos que, bueno, que se abastece de hielo, ¿no? Del agua de deshielo, digamos, ¿no? Exacto, y ese Limay que se junta en la confluencia del Neuquén, en la provincia del Neuquén, con el río, con el río Neuquén, y de esa fusión y de esa juntura nace el río Negro que recorre todo el valle hasta el mar. Hace poquito estuve justamente en la boca del río Negro, que es donde empieza a mezclarse el río con el mar, que Mm. también una experiencia maravillosa ver esa majestuosidad de un río entrando al mar. Así que sí, vivimos en un lugar privilegiado, lleno de agua, de vida, así que muy, muy feliz. Bueno, Ernesto, hoy te convocaba porque se cumplen, precisamente hoy, 11 de septiembre, se cumplen 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Por ahí le digo atentado, pero me gusta, si podemos decir me gusta, prefiero decir la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Eh, Te convocaba para que, bueno, nos cuentes un poco tu mirada como analista de estos temas, como político, como emprendedor, en esta cuestión de ponernos a pensar, ¿no? ¿Cómo ves esto a 20 años? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves a la humanidad, a nuestras ciudades después de este hecho tan trágico? Me acordaba y charlábamos fuera de micrófono esto, ¿no? Yo tuve la suerte de ser parte de las columnas de tu programa, charlábamos siempre de política internacional y hace unos días me invitaba y yo te decía así ese mismo ejercicio de mapear algunas ideas, de pensar cosas y eran muy, muy lindas esas charlas que teníamos los sábados a la mañana y si hubiéramos estado en esa charla te hubiera dicho, imagínate contarle a un joven, digo, a tus sobrinos, a mi hijo mayor, que contarles que hace 20 años uno entraba a un aeropuerto y podía ir a un vuelo internacional una hora antes, no te sacaban los zapatos, no te tenías que tomar rápido el agua que tenías en la mochila. Digo, cómo cambió una de las cosas, digo, un primer así impacto de esos días fue precisamente cómo cambió el concepto de seguridad aeroportuaria, cambió para siempre. Hoy digo, el rigor que tiene, el nerviosismo que eso genera, cambió para siempre. Y creo que fue también uno de los grandes, ¿no? Era una locura pensar cómo era el sistema de seguridad antes para un viaje internacional o ni hablar un vuelo de cabotaje, y eso se modificó para siempre, ¿no? El avión pasó a ser un lugar de riesgo, pasó a ser un arma, ¿no? O sea, Mm. alguien la concibió ya, incluso
en la década del 80 los colombianos hicieron las primeras armas en relación a eso, ¿no? Utilizar el avión como un mecanismo para el terrorismo. Y después, bueno, ¿no? Esta cosa, digo, cambiaron un montón de cosas. Habíamos hecho ahí, conversábamos fuera de micrófonos sobre un montón de cosas que cambiaron para siempre. Después del Watergate, ese famoso evento que pasó en Estados Unidos en relación a cómo el Estado metiéndose hacia a puertas adentro de la intimidad de las personas. Ahí habían quedado dos enseñanzas clave en relación al Watergate, que era decir, bueno, el Estado no tiene que meterse adentro de la casa de las personas, y por otro lado, el pueblo norteamericano exigiendo transparencia a los gobiernos. Bueno, a partir de la Torre Gemela eso cambió para siempre, se volvió para atrás, y fue justamente una reducción muy sensible de las libertades individuales, ¿no? De las libertades civiles, la militarización, ¿no? De las policías, digo, esas escenas que uno veía solamente en esas guerras que Estados Unidos libraba en otros continentes. Bueno, hoy vemos a las policías, que son casi fuerzas de ocupación. Si vos te fijas todos los conflictos Sí, raciales que hubo en estos últimos años, ves la policía como si fueran, no son militares, son policías que han vivido este proceso de militarización y que pasaron a ser fuerzas de ocupación en sus comunidades. Digo, hoy podés ver tanquetas en el Harlem, tanques con gente militares recorriendo los barrios. Me parece que otra de las cosas terribles que también pasaron como consecuencia para la gran democracia del mundo, como se autopercibe Estados Unidos, sí. este aumento enorme de la discrecionalidad, ¿no? O sea, el poder que Bush tuvo después de ese atentado en relación a eso, ¿no? O sea, era el dueño y señor en una república, incluso pasaba por encima de las decisiones del Congreso, todo so pretexto del terrorismo, ¿no? Y de la necesidad de cuidar y cuidarse Estados Unidos de los ataques externos, y eso fue tremendo, cómo se modificó esa matriz de separación de poderes, del rol muy Mm, profundo que tenía el Congreso. Eso se redujo muchísimo. Pensaba también, Basilio, que me acuerdo uno de los temas que charlamos sí. siempre en esos años en las columnas, esta cosa de la islamofobia, cómo aumentó enormemente la islamofobia en Estados Unidos. Nunca más, y me acordaba esto cuando charlamos en su momento, me acuerdo que Ujú. muchas veces nos encontramos a charlar sobre Obama, ¿no? ¿Te acordás? Yo Sí. recordaba esas charlas, la principal objeción que se le hacía a Obama era su segundo nombre, ¿no? Que tenía nombre árabe, que venía Mm, de una cultura musulmana. Era como un demérito, ¿no? En un Estados Unidos que había sido atacado por fuerzas islámicas en su propio territorio. Cómo eso creció, ¿no? Si bien el 1% de la población de Estados Unidos pertenece a comunidades islámicas o árabes, el impacto hasta el día de hoy, ¿no? Sigue resonando en cómo ha sufrido ese pueblo y la gente que vive ahí, esa comunidad que vive en Estados Unidos, después de las Torres Gemelas ha cambiado la vida porque han sufrido muchas agresiones, estigmatizaciones, y la verdad que me parece que para arrancar, me parece un poco tirar esas primeras cuatro cosas de alguna de las tantas cosas que se modificaron. ujú. Sí, y bueno, y esta idea, ¿no es cierto?, del estado policíaco, que bueno, si Estados Unidos lo imponía, ¿cómo no lo iban a hacer otros países, ¿no? Esto fue realmente muy, muy complicado. Mucha gente habla, viste, bueno, ahí hablan de teorías conspiratorias, ¿no?, de autoatentados. Bueno, ahí se inició todo el problema este de Afganistán, que todavía sigue presente. ¿Cómo ves estas miradas conspirativas? ¿Por qué será que surgen estas miradas? También hay una desconfianza generalmente hacia la política exterior norteamericana, seguramente, ¿no? Hay una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, la baja credibilidad que atesora Estados Unidos en materia de política internacional y sobre todo de intervención en asuntos internos de otros países. Y después también el tema de la farándula, de que todo se linkea al cine, a las series, y Mm, entonces todo es conspirativo. Si todo es conspirativo, nada es conspirativo. Entonces, me parece que fue muy grave. Bueno, hay un documental de Michael Moore que pinta muy mm, bien la escena de esa época, que hablaba justamente de qué pasó en torno a eso, y está esa escena que es maravillosa, épica, cuando George Bush está en un jardín de infantes,
leyéndole un cuento a niños de un jardín, y viene alguien del servicio secreto y le dice: señor presidente, han sido derribadas las torres, y él sigue leyendo el cuento por un tiempo largo, y es interminable, es ensordecedor el silencio de esos 30 segundos que él sigue leyendo, y la película los muestra como La carita de pensando, él, sí. ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Y me parece eso, ¿no? Pasaron un montón de cosas, creo que, como decíamos, y el gran emergente, creo, de esa crisis fue el advenimiento de Trump. Digo, primero el fracaso de Obama, el gran fracaso de Obama, ese primer presidente afroamericano que venía trayendo la esperanza, yo tengo un sueño, Pero reivindicando sí, toda. sí, eso, ¿por qué si vos tenés ideas socialdemócratas, cómo lo ves como un fracaso? Es interesante lo que decís. ¿Por qué lo ves así? Porque fue un gran fracaso, ¿no? Fue un gran blef, digamos, fue un evento cosmetológico, fue más, digamos, una coreografía que no hubo ninguna modificación radical. De hecho, durante los 8 años de Obama fue el periodo de mayor ataques, segregación y discriminación y ataque a la comunidad afroamericana en todos los lugares de Estados Unidos. Hubo como un reverdecer precisamente de los movimientos de extremo desprecio a las minorías. En el caso de los afroamericanos no son una minoría, pero un gran desprecio. Y el emergente de Obama fue Trump, ¿no? O sea, no modificó el sistema de salud, no pacificó los conflictos que había en el exterior. Fue solamente una cuestión solamente de nombres, y eso no se modificó, no se tocó Guantánamo. El principal emergente de las Torres Gemelas fue la creación de un centro clandestino de detención en un lugar que estaba fuera del ejido jurisdiccional de Estados Unidos, que fue el territorio cubano, ya per se, Sí. ya era todo un contrasentido de ese lugar, y ahí, so pretexto de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, se violentaron sistemáticamente los derechos de miles de personas que eran sospechadas de haber participado de ese atentado, y hasta el día de hoy, 20 años después, sigue existiendo Guantánamo, sigue siendo un centro de tortura, y eso no fue modificado durante los 8 años de Obama. Y por supuesto, por eso el emergente de Trump, que además fue mucho más allá. El otro emergente del 11 de septiembre fue el profundo rechazo a la inmigración. La gran tierra de las oportunidades como Estados Unidos se cerró el 11 de septiembre del 2001, y Trump lo consolidó con un muro físico, o sea, de verdad, de concreto, de cemento, y creo que es el mayor símbolo del retroceso. Por eso Obama, lejos de consolidar o de resetear el sistema, vino simplemente a consolidar y convalidar todo lo que había hecho la familia Bush en términos de derechos humanos, de política internacional. De hecho, el contrasentido de Obama recibe el Premio Nobel de la Paz en el momento en que se ataca de nuevo a Afganistán. Entonces, Sí, por eso sí. creo que fue un gran fracaso y una gran desilusión Obama, y que, insisto, fue tan grande el fracaso que abrió las puertas, sembró el camino para que llegara Trump con todo lo que ya sabemos: la barbarie, la irracionalidad, una locura que esa persona haya conducido la botonera de, de los misiles que pueden terminar con el universo. Increíble. Antes que sigas con tu relato, quería preguntarte, ¿qué estabas haciendo ese día, a esa hora, cuando fue el atentado? Porque viste que siempre hay momentos en la vida, en la humanidad, que dicen, ¿qué estabas haciendo tal día? Como un terremoto, bueno, en este caso las Torres Gemelas. ¿Qué te pasaba en ese momento? Es muy buena esa historia, porque yo era un catamarqueño que estaba adaptándome a la vida en Buenos Aires. Trabajaba en eso, era un joven que trabajaba en la Auditoría General de la Nación. Teníamos en ese momento un auditor general catamarqueño que nos invitó a ser parte de ese proyecto, y la verdad que fue para mí un proceso de crecimiento. Fue un doctorado en burocracia administrativa, y yo trabajaba en la AGN, pero todavía yo tenía el ritmo catamarqueño. Me levantaba a las 7 de la mañana y yo llegaba a las 8 a la auditoría. Y la auditoría Claro. recién abría a las 10. Entonces, en Mira. las Torres Gemelos, que fueron a las 9 menos cuarto, estaba un policía federal, el mozo de la AGN y yo, los tres solos, abrazados, mirando el único televisor que había. No podíamos creer lo que estaba pasando, porque Claro, empezamos a ver la imagen de la primera torre, que no y se sabía mientras qué veíamos pasaba, en vivo claro. eso, vimos en vivo la segunda,
Y por eso digo, Claro, es literal lo del abrazo, el susto que teníamos los tres, sobre claro, todo el policía federal, al que lo abrazamos con fuerza, era el más asustado de los tres. Pero claro. digo, me acuerdo de eso, estaba en Buenos Aires, en la Auditoría General de la Nación, piso 6. Bueno, sabes que a mí, yo recuerdo que era más chico, claro, y estaba más influido por un montón de cuestiones que ahora ya no, la vida te va dando experiencia, pero a la noche tenía un profundo miedo de que el mundo se iba a prender fuego. No sé por qué, a la Sí, noche sí. de ese día del atentado. Y el día del atentado me llama por teléfono mi hermana y me dice, prende la televisión porque algo está pasando, dice, en las Torres Gemelas. Y cuando prendo, inmediatamente un avión se incrusta. O sea que lo vimos en vivo y en directo, en el caso nuestro. Sí, 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 Eh, sí. Y eso que decís, lo del miedo a la noche, ¿no? Viste que sí, todas las películas que hablan de tragedias, del fin del mundo, que son norteamericanas, por supuesto, de producciones mm, norteamericanas, claro, te claro, muestran, ¿no? Que los alienígenas invaden el mundo, pero ¿cuándo tenemos la certeza de que el mundo está en peligro? Y cuando explota la Casa Blanca. Cuando la claro. Casa Blanca Sí, explota, ahí sí, decís, sí. bueno, ahí sí nos invadieron. Hasta ahora sí estamos en riesgo todo. Digo, nos inocularon esa idea de que el reaseguro de la democracia universal está en esa cuadrícula de Washington, ¿no? Entre el Claro, Congreso y el claro. Capitolio, entre el Capitolio y la Casa Blanca. Ernesto, bueno, estamos con el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del gobierno de Neuquén, precisamente recordando los 20 años del atentado o de la caída de las Torres Gemelas. ¿Volviste a Nueva York después de la... ¿Conociste las torres primero, después volviste a Nueva York? ¿Cómo fue a la zona cero? Que le decimos a la gente Eh, que la zona cero siempre es el lugar, se llama así, porque es el lugar donde se produce una explosión nuclear o algún acontecimiento como una explosión, una bomba, en este caso la caída de las torres. no, yo viajé después, inmediatamente después, y volví después, y digamos, no tuve la posibilidad de conocerla antes del 2001, Mm, pero sí, ¿no? Hay como una energía muy, muy fuerte y, y digo, desde el punto de vista de la arquitectura, este es un programa de arquitectura, ese, ese monumento, el infinito del agua hacia abajo, esa como mm, cascada infinita que da cuenta de todo lo que, de cómo nos podrán hacer mucho mal, pero la democracia siempre va a ser mucho más fuerte para defendernos, es como, ¿no? Un monumento muy, muy impactante para quien va a conocer ese mm. lugar. Sí, que le decimos a la audiencia que puede ir a nuestro podcast de precisamente de esta entrevista, donde ahí van a escuchar inclusive a un ingeniero que habla de la construcción de las torres y también qué está pasando ahora en ese lugar luego del derribo de las torres. Bueno, vos tenías unos puntos que querías contar, que no sé No, porque no, el lo que, tiempo lo que pasa estamos, lo que volando. estamos, lo que estamos, lo que Sí. estábamos charlando, lo que charlamos, digo, esta cosa de todas las consecuencias pasando en limpio eso, cómo se modificó las condiciones de seguridad en el mundo en relación al tema aeroportuario, cómo se redujeron las libertades individuales, cómo avanzó el concepto de militarización, cómo aumentó la discrecionalidad, eh, modificando el esquema republicano en la catedral de la democracia como en Estados Unidos, la islamofobia. Bueno, murieron más personas después, digamos, en el Ujú. post Sí. 11 de septiembre, que murieron casi Mm, un poquito menos de 3.000 el día, pero después sí. hubo casi 400.000 personas que estuvieron Mm, expuestas a ese polvo tóxico que claro. invadió toda la ciudad durante mucho tiempo, y casi 19.000 personas hoy están afectadas por esas enfermedades sobrevinientes, y casi 3.000 más murieron a partir de enfermedades fruto posteriores a lo que fue, ¿no? Ahí también hay un documental, digo, que estaría bueno invitar sobre todo a los millennials que lo Mm, vean, que se llama Psico, ujú. que es Sí, de sí. Michael Moore también, y que habla precisamente de qué pasó con los sobrevivientes, ¿no? Con los policías, con los bomberos, con todo el personal de salud, que fue parte de toda esa experiencia traumática para la ciudad de Nueva York, y cómo el Estado los descuidó, ¿no? Michael Moore los sube en una lancha y los lleva a Cuba para que los cubanos, el sistema médico cubano, los atienda. Él va y golpea la puerta de Guantánamo, porque él descubre que el mejor sistema de salud fuera de Estados Unidos, pagado por los contribuyentes norteamericanos, está en Guantánamo,
no lo permiten entrar, obviamente, los Marines, y sigue a Cuba, y todos esos médicos, bomberos y policías son atendidos en Cuba. Es muy fuerte ver eso, cómo fueron descuidados quienes ofrendaron su vida y su cuerpo y su humanidad para ayudar en esa tragedia que fue única, ¿no? Única. Mm. Ahora, este ataque a las torres, seguramente, claro, es consecuencia de los desaciertos de la política exterior norteamericana, porque, y en esta carrera del armamento, ¿no? Que ha producido tantos problemas tan graves. ¿Cómo ves a Estados Unidos hoy en día, después de todo aquello? Ha perdido la supremacía que tenía, ¿no? Bueno, una de las cosas, otro de los principios de derecho internacional que se rompieron ese día también, tenía que ver con esto de la legítima defensa. Así como las personas tenemos legítima defensa frente a una agresión injusta de un tercero, los estados también tenían eso. Y ahí, la doctrina Bush, aparece esto de la doctrina del ataque preventivo, ¿no? Mm, O sea, es imaginar o intuir quién podría ser el agresor y nosotros lo atacamos por las dudas porque eventualmente puede ser un agresor. Eso mm, modificó para siempre también el escenario del derecho internacional público, de lo que es el sistema de derechos humanos a nivel universal. Fue una violación gigante, enorme, y que todavía no termina de sanarse, porque digo, so pretexto de que alguien siente un temor, imagina el agresor y ataca, ¿no? Entonces, eso mm, fue violentar, digo, acuerdos universales después de la Segunda Guerra Mundial que fueron muy profundos, que costaron 90 millones de muertos, y eso Bush hizo un gran aporte a la violación de los derechos humanos en el siglo XXI, ¿no? Y me parece que ahora estaban en un gobierno de transición, ¿no? Este gobierno de Biden, después de la barbarie de Trump, o sea, están acomodando, reajustando el sistema democrático, ¿no? Reordenando las piezas mm, de una cosa que, digamos, claro, yo creo que si a Capusotto y Saborido hubieran tenido que escribir el guión del gobierno de Trump, hubieran dicho, es demasiado, no, nos parece claro, demasiado claro. surrealismo, no se hubieran animado a tanto Saborido y Capusotto, ¿no? Entonces creo que este es un gobierno, justamente un profesional de la política, como Biden, un hombre grande, que justamente viene a ser el Benedicto XVI, que viene a ordenar Ujú, todo claro, sí, sí, sí. el Mm, desaguisado de la etapa final de Juan Pablo II. Bueno, ordenar para lo que venga, ¿no? Un gobierno de transición seguramente me parece que hay que esperar a lo que viene. Seguramente mm, hay muchos emergentes, la vicepresidenta de Biden es un personaje muy significativo para la política, en cuanto a su forma, es, digamos, un Obama toma dos, ¿no? O sea, ojalá que esta vez sí sea, y que esta mujer encabece esa renovación, ese movimiento de inclusión que hoy necesita Estados Unidos, no hacia afuera, hacia adentro. Las grandes desigualdades, los grandes niveles de pobreza, los grandes niveles de exclusión y sobre todo de falta de esperanza en el futuro están adentro. Están mm, adentro. Hoy el gran problema que tiene Estados Unidos no es Afganistán, sino es toda esa zona central, de Estados Unidos, que cada vez está perdiendo fuentes de trabajo. Digo, esta aceleración de la revolución digital ha dejado y sigue dejando a mucha gente sin trabajo en Estados Unidos, donde es vertiginoso el avance, mm, ¿no? De reemplazar máquinas por personas. Entonces, me parece que hace falta una nueva cara que humanice de vuelta a la política en Estados Unidos y atienda a su gente y dé cuenta de los nuevos desafíos del siglo XXI. Y me parece que ya no en ese rol central de la política internacional, me parece que hoy va a ser más que nunca policéntrica la política internacional. Habrá muchos centros, China sin duda, Rusia sin mm, duda, han quedado muy fuertes después de la pandemia como actores solidarios, ¿no? Digamos, Estados Unidos gobernó estos últimos años con el bastón, y aparece esto del soft power, que tiene que ver, fíjate el rol de China y Rusia, ¿no? Ofreciendo vacunas, estando al servicio de la comunidad internacional. Fíjate la influencia de las vacunas de China y Rusia en Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos recién ahora, Estados Unidos te decía, venía a Miami, hace compras y en el shopping te vacunamos. Entonces mm. digo, eso también es hacer política, y creo que, por eso digo, vamos hacia un modelo descentralizado y policéntrico en relación a ese mundo que viene, ¿no? Donde Estados Seguro. Unidos será un actor importante, pero un actor más.
Sí, sí, sí. Recordaba que cómo estaba nuestro país en esa época, en el 2001, que te acordás que estaban pendientes de un crédito que iba a llegar del Fondo Monetario Internacional y ¡zas! Justo caen las torres y bueno, después vino, claro, vino después toda Sí, la sí, debacle, sí. pero que ya se La vería, ¿no? tormenta perfecta. Claro, sí, sí, la tormenta perfecta, pero qué curioso, ¿no? Qué dependencia. ¿Crees que sigue todavía esta dependencia nuestra a Estados Unidos o esto va cambiando un poco, inclusive en Latinoamérica, ¿no? No, y que se analizan los números de cuál era el crédito que Argentina solicitaba en el 2001 comparado con el crédito que el Fondo Monetario le dio a Macri, o sea, no era ni siquiera los viáticos de los funcionarios del fondo que vinieron a Argentina, ¿no? Claro, claro. Entonces, vos fijate con qué poco quebramos en el 2001 y con todo lo que recibimos en el 17 y 18 nunca alcanza, ¿no? Es Sí, como, sí. como digamos, somos un país muy complejo, pero creo que el único destino que tenemos es eso, es el desarrollo interno de un mercado productivo y de desarrollo humano muy fuerte hacia adentro. Me parece que las exportaciones son claves para generar divisas, pero para la autonomía, esto, digo, celebramos los 200 años de autonomía de Catamarca, bueno, avanzar hacia eso, ¿no? Hacia un proceso que nos permita crecer un poco más con lo nuestro, tenemos muchas capacidades en nuestro país, capacidades humanas, creo que la pandemia también, Basilio, creo que Eso te iba a posibilita una ventana de preguntar. oportunidad Claro, para eso, eso te iba. para los que piensan, ¿no? Y pueden trabajar desde Argentina, en cualquier lugar del mundo. Me parece que eso abre una ventana, ¿no? Para toda la materia gris que tenemos en Argentina. Sí, sí, eso te iba a preguntar, vos que estás en contacto con la gente, que estás en este lugar trabajando, en esta mirada estratégica, ¿cómo ves? ¿Qué irá a pasar? Porque se vienen cambios trascendentales en la humanidad, ¿no? Esta pandemia realmente es un antes y un después de cara a los 20 años precisamente de esta caída de las torres. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo influye esta pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenario te imaginas? No, no, creo que estamos, digo, frente a esa, lo hablábamos el otro día, frente a la nostalgia que tiene el pasado, ese pasado de abrazos, de oficinas con mucha gente, de aulas en la universidad con muchos alumnos, ¿no? Para los que somos docentes universitarios extrañamos mucho eso, Basilio, imagino que Sí, debe sí, estar sí. con avidez de eso, frente a esa nostalgia de ese pasado de abrazos, alumnos y bullicio que ya no va a volver, y frente Mm. a la angustia que nos genera un futuro que no sabemos cómo va a ser, en el medio está el presente. Entonces me parece que el gran desafío que hoy tenemos es la gestión estratégica del presente, ¿no? Ver qué hacemos. Yo no creo que vamos a volver a ninguna normalidad, ¿no? O sea, porque si la normalidad, digo, creo que la pandemia desnudó desigualdades, nunca hubo más femicidios, violencia en los hogares, desocupación, nos dimos cuenta los que tenían obra social, los que no tenían obra social, los que tenían casa, cómo eran las condiciones, digo, no hay nada más político que la arquitectura, Basilio, descubrimos Sí, sí, dónde sí. y cómo vivía la gente. Nos Ujú. descubríamos que trabajábamos 14 horas por día y Sí, volvíamos a sí, dormir sí. y nos dimos De cuenta hecho, que el lugar donde ahora, vivíamos era un lugar para trabajar y no para vivir. de hecho, se habla ahora más que nunca de la vivienda productiva y saludable. Sí, sí, absolutamente. Claro. Nos dimos cuenta de los lugares donde trabajábamos, que lugares que no teníamos luz natural, no teníamos ventana. Entonces digo, ¿a qué normalidad queremos volver? Yo creo, por eso insisto, creo que esta es una oportunidad para construir una nueva realidad, ¿no? O sea, Ujú. que eso que incluye nuevos hábitos, nuevas herramientas, nuevas capacidades. Por eso digo, vuelvo al tema de la arquitectura. Creo que la arquitectura va a tener un rol nuclear en la definición de esta nueva realidad. ¿Cómo van a ser los lugares para trabajar? ¿Cómo van a ser los lugares para estudiar? ¿Cómo van a ser los lugares de esparcimiento? ¿Cómo va a ser el espacio público? ¿Por qué nos pegó tan duro esta pandemia? Porque nos dio en el eje de flotación, ¿no? Lo que nos hace seres humanos es porque somos con otros. Entonces esta Mm. imposibilidad de conectarse con otros nos iba como desdibujando día a día. Entonces por eso digo que el gran desafío, ¿qué va a pasar ahora cuando tengamos que diseñar una plaza? Cuando tengamos que Mm. diseñar un centro de salud, ¿no? Esos centros de salud donde la gente iba ahora a vacunar si no había ventanas. Mm. Descubrimos Mm. ahora que no hay ventanas. Descubrimos que las escuelas no eran aptas no para el cruce de aula, para compartir, que estábamos hacinados en el espacio público, ¿no? Entonces,
me parece que es una oportunidad, insisto, para construir un mundo mejor, más inclusivo, más saludable, más vivible. Creo que hay una resignificación de la familia, del tiempo personal, de ese derecho humano que seguramente dentro de poco se va a incluir en la Constitución, que es el derecho a la desconexión, ¿no? Mm. El derecho a Al bien, desconectarse, al ¿no? bienestar, al bienestar digital se llama también, ¿no? Sí, Exacto, sí. al Mm, bienestar, ¿no? mm, Y después eso también, a resignificar lo que es vivir en comunidad. Nos dimos cuenta mm, de que estamos interconectados, de que hay un hilo invisible que nos hace necesitarnos y que somos muy frágiles si estamos solos, ¿no? ujú. Entonces, creo que hay un montón de cosas que si las sabemos leer para las políticas públicas, para nuestros hogares, para la docencia, Basilio, para la docencia. Digo, la crisis que hoy vive la educación no es porque los alumnos no supieron adaptarse al mundo digital educativo. Los jóvenes viven en un mundo digital. Lo que puso en evidencia la pandemia es la incapacidad de los docentes para adaptarse a las necesidades de nuestros destinatarios. Le sacaste el PowerPoint al docente y el tipo se perdió. El tipo se Sí, perdió, sí, sí, tal ¿no? cual. O sea, Ujú. no es que tenemos incapacidad para llamar la atención del estudiante en Zoom. Antes en lo presencial también había incapacidad absoluta. Lo que pasa es que como estábamos ahí físicamente, el alumno estaba. Ahora o sea, apaga la cámara y se está depilando y no nos enteramos, ¿no? Entonces, Claro. me parece que, insisto, lo que la pandemia puso en evidencia fue la desconexión que tenemos muchos docentes con nuestros estudiantes, muchos funcionarios públicos con los ciudadanos, muchos arquitectos, esos arquitectos que dicen, bueno, dale, te firmo el plano y vemos casa que dijimos, ¿quién firmó esto? Hay mala praxis, tiene que haber mala Sí, sí, praxis, sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. insisto, me parece que es una oportunidad para mejorar nuestras formas de amar, de consumir, de trabajar, de estudiar y de ser comunidad. Así es. Bueno, pasó volando el tiempo. Queríamos recordar con vos esta fecha, los 20 años de la caída de las Torres Gemelas y cómo se encuentra el mundo hoy, después de 20 años. Y bueno, y esta mirada también, este escenario, esta utopía de pensar qué va a pasar una vez que, después de esto que acaba de sucedernos, que nos está sucediendo, ¿no? Que es esta pandemia. Así que, bueno, Ernesto, te agradezco mucho y bueno, ya te convocaremos para otra oportunidad. Te quiero mucho. Aprovecho para decirlo públicamente lo mucho que te quiero, lo mucho que aprendí de vos y creo que también soy un producto de eso, de todas las charlas interminables en Santa Rosa, mirando las estrellas, hablando de Mies van der Rohe, de grandes inspiradores que nos enseñaron a mirar el mundo de otra manera. Así que yo siempre te agradezco eso. Vos me enseñaste no a mirar la ciudad, a mirar el mundo de otra manera, ¿no? O sea, a no pasar, a mirar en la arquitectura y vos me enseñaron eso. Bueno, Y Ernesto, soy sabes abogado. también que... Y Sí, soy sí, sí, abogado. sos abogado, exactamente. Pero bueno, sabes también que, que te quiero mucho, mi aprecio intelectual también. Así que bueno, mucha suerte y estamos en contacto. ¿Eh? Beso grande, beso grande. Estuvo con nosotros el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del gobierno de la provincia de Neuquén.